Penguin Random House Grupo Editorial presenta Homenaje a Cataluña, de George Orwell. Narrado por Alfonso Vallés. Prólogo narrado por Miquel Berga. Prólogo. Orwell y sus editores. Apuntes para una historia políticamente sintomática. La breve pero intensa carrera literaria de Eric Blair empezó con un cierto pánico al fracaso y la adopción preventiva de un seudónimo, George Orwell. El manuscrito de Sin Blanca por París y Londres, completado en octubre de 1930, había acumulado rechazos en Jonathan Cape y en Faber and Faber. A Orwell le rondaban los 30 años y el terror de haber dado un rumbo equivocado a su vida, apostando radicalmente por la literatura. Regaló el manuscrito a una amiga para no tener que tirarlo él mismo a la basura. Sin embargo, Mabel Fierce resultó ser una mujer sensata que mandó por su cuenta y riesgo la primera obra de Orwell al agente literario Leonard Moore. El agente se puso en contacto con el joven autor y le aseguró que aquel material era publicable. «Bueno, si por casualidad se lo aceptan en alguna parte, publíquenlo con un seudónimo. No estoy muy orgulloso de mi trabajo», le contestó Orwell con su habitual facilidad para la autodevaluación. Sin reputación que perder y con la posibilidad de mantener el seudónimo si contra pronóstico el libro funcionaba, Orwell esperó resultados. Llegaron en 1933, cuando Victor Gollancz, un editor de militancia izquierdista, leyó con interés un relato que parecía responder perfectamente a la demanda de realismo social y literatura documental que los efectos de la depresión económica de los años 30 alentaban. Editor y agente escogieron George Orwell de la lista de posibles seudónimos que les había propuesto el autor, todos igualmente comunes y poco relucientes: P. S. Burton, Kenneth Miles o H. Lewis Always. Aunque George Orwell fuera un nombre llano, el patrón del país, George, y el nombre de un pequeño río inglés sin historia, Orwell, la argucia de escribir con seudónimo acabó generando fecundas posibilidades en la configuración de un astuto narrador, un alter ego que supo explorar con eficacia el potencial narrativo de las experiencias autobiográficas de Eric Blair. Victor Gollancz y Sacker & Warburg iban a convertirse en las dos editoriales que publicaron los libros de Orwell y que tuvieron que lidiar con las incomodidades de todo tipo que les presentó un autor controvertido, lúcido y tenaz, que nunca pudo evitar vivir y escribir contra las corrientes dominantes de una época marcada por extraordinarias turbulencias políticas y la masiva presencia de guerras atroces. En el período que va de 1933 a 1949, Orwell publicó 9 libros y numerosos ensayos y artículos. A pesar de su muerte prematura a los 46 años, el corpus orwelliano se percibe como una presencia notable de alcance universal, como el corpus literario que ha ejercido, probablemente, una mayor influencia en las percepciones políticas de generaciones de lectores. Tuvo el tiempo justo de constatar que sus 2 últimos libros, Rebelión en la Granja y 1984, se convertían en éxitos editoriales indiscutibles, pero la magnitud de su reconocimiento le llegó póstumamente. La publicación de los 4 volúmenes editados por Ian Angus y Sonia Orwell en 1968, The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, dio la medida de su trayectoria y supuso un acontecimiento editorial que incentivó la revalorización de la obra de Orwell en su conjunto. George Steiner describió estos volúmenes como un lugar para la renovación de la imaginación moral. 30 años más tarde, la monumental y ejemplar edición de los 20 volúmenes de la obra completa que debemos a Peter Davison selló el alcance de la contribución de Orwell a la lengua inglesa. No hay otro autor coetáneo en la literatura inglesa que haya sido escrutado con tanto interés. 6 biografías completas y un sinfín de memoirs y estudios monográficos dedicados a un autor cuya producción bibliográfica se limitó a
Sample complete. Ready to continue?